Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy bien contenta de que esta es mi tercera semana, lo que vendría a ser mi tercera semana grabándoles podcast, nada más desde mi ronco pecho. Tenía el episodio que publicamos con video la semana pasada. Ya tenía mucho rato que lo había grabado, entonces, bueno, anyway, hace 3 semanas que fue donde dije, tengo muchas ganas de aventarme estas cartas al mundo, voice notes, y había pensado hasta incluso el hacer tipo un podcast nuevo o cambiar el branding de mi podcast a que fuera algo así como voice notes, porque me sentía con esas ganas. Sin embargo, después me vine a topar con que hay un montón de voice notes. Entonces, bueno, decidí dejar las cosas como están, amigos, y quedarnos con esta es mi voz, porque a la final del día, esta ha sido mi voz desde hace ya casi 5 años. Estamos bien contentas de que tenemos casi 5 años con este podcast, que ha sido ese proyecto que yo muy intencionalmente quise llevarme en esta vida de expatriada que llevo nómada, que andamos moviéndonos, en los que he tenido que postergar por muchos momentos mi carrera profesional. No lo digo con una carga emocional, aunque obviamente ha significado una carga emocional por muchas veces. La verdad es de que esto era como ese espacio que yo necesitaba darme y pues bueno, bastó que tomara la decisión de hacerlo y aquí estamos. Pero bueno, em, miren, ahorita estaba terminando de editarles un episodio y un pensamiento que ha estado rondando. Hay una mosca por ahí. Ay, no les puedo explicar lo molestas que son las moscas australianas, amigos y amigas. Tienen unos aleteos que se escuchan a kilómetros y son la cosa más se enciman un montón, o sea, son una cosa molesta. Pero bueno, vamos a ignorar la mosca. Si viene, quizás se las recuerde, pero bueno, prosigamos mejor con el podcast. Y hay pensamientos muy recurrentes en mi cabeza. Y es parte de lo que quiero empezar a desnudar en esta clase de podcast, en donde por alguna razón me siento mucho más ligera de sacar esta clase de cosas solamente con el micrófono. Y es algo que ha sido muy persistente a lo largo de mi historia en diferentes acontecimientos y sin embargo ahora puedo ponerle nombre a esta cualidad que yo pienso que todas las personas tenemos. Em, Cuando yo, por ejemplo, recién me caso y empezamos esta vida de nómadas, Eduardo y yo, y nos toca mudarnos a Sudamérica, ya les he contado esa parte. Entonces, pues nada, súper divertido, bla, 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 jijiji. Entonces, bueno, yo tengo muy presente en una visita que hice familiar a mi abuela, en paz descanse, la mamá de mi papá, en ese momento todavía vivía. em, yo por razones muy personales, a lo mejor tengo una historia, a lo mejor en los últimos años de vida de ella, en donde me alejé mucho de la familia de mi papá porque yo no coincidía, no encajaba yo, la verdad, en cómo es la familia. Y no es que sean malos, cabe remarcar, no va hacia eso. Simplemente somos muy distintos modos. Entonces yo decidí ciertas cosas en mi vida que iban muy en contra a lo mejor de las creencias religiosas, de los estatutos que la familia tenía quizás contemplados para las personas, las mujeres de la familia. Entonces yo salía mucho de esa narrativa familiar y yo decidí simplemente cortar por lo sano porque yo no salí con ninguna clase de problema familiar, simplemente fue que yo decidí alejarme porque estaba encontrándome a mí misma. Y ahora, por ejemplo, que tengo 38 años y recuerdo a esa muchacha, porque era una muchacha de 23 años que recién cumplió 24 y tomó ciertas decisiones tan trascendentales y estaba tan consciente de las cosas que estaba haciendo en ese momento, pero no tenía esta pizca de conciencia que voy a compartirte ahora. Tomé decisiones genuinamente muy difíciles en mi vida, en lo que en ese momento era muy difícil para mí manejar emocionalmente e intelectualmente. Sin embargo, tomé decisiones desde el fondo de mi corazón que significaron muchas,
fui muy malentendida en muchos momentos. Yo creo que a veces tendemos a tomar esta clase de decisiones en donde es muy difícil tomar esa decisión y sabes que te va a arrastrar a un grado de malentendido como en común con ya sea con tu familia o con tu entorno. Entonces tienes que amarrarte los huevos, literalmente. No hay otra forma de describir esto. Y a veces no sabes de dónde vienen esos huevos, a veces no sabes de dónde vienen esa consistencia en ti de decir el norte que estás tomando, que tienes tan claro que es el paso que debes de dar. Y sin embargo, yo me pongo a pensar y a conversar cuánticamente. Suena súper ridículo que lo diga, no, no creo en esas cosas casi, la verdad. Pero bueno, a menudo converso con esa persona de 24 años en donde yo le agradezco a esa mujer las decisiones que tomó porque gracias a ella que tenía 23, 24 años, que tomó esas decisiones que en su momento, en su entorno, en su contexto, eran decisiones tan trascendentales y decisiones tan fuertes y tan difíciles que ella se armó de huevos y se armó de todo y con todo su corazón construyó cosas que el día de hoy yo disfruto. Entonces eso me encanta porque es la misma persona, estamos hablando de la misma persona. Y poco sabría yo a mis 24 años que yo estaba hecha para hacer cosas difíciles. Y cuando yo dije que yo creía que esto lo tenemos todos, es que estoy segura que tú también tienes esa parte de historia, de trazos de historia, en donde has tomado esa clase de decisiones en donde no sabes de dónde vienen las cosas, no sabes de dónde vino la decisión, no sabes de dónde vinieron los huevos, y sin embargo tomaste esa decisión pivotal que vino a darte algo bueno el día de hoy. Primero que nada, quiero que tomes ese espacio, que sea este tu espacio seguro para que te agradezcas, para que hagas esa conversación con esa persona más joven que fuiste y que le agradezcas las veces en las que esa persona fraguó lo que hoy disfrutas como adulto. Y si en determinado momento no puedes a lo mejor encontrar ese espacio, tranquila, tranquila o tranquilo. Estoy segurísima que lo tienes, nada más que es difícil darnos ese crédito muchas veces. Sin embargo, el darnos ese crédito yo creo que es algo completamente necesario porque tienes que empezar tú a ver tu vida tú sin estar esperando una narrativa externa, sin estar esperando. No les dije lo que me dijo mi abuela, porque me fui como Pedro por su casa y no les dije. Mi abuela me dijo cuando yo tenía como 25 años más o menos, y les voy a decir algo lindo. Fue la última conversación que yo tuve con ella. Ya después de eso, bueno, en persona. Después tuve otras conversaciones posteriores en teléfono, pero en persona, pues vaya, fue la última conversación que yo tuve la oportunidad de disfrutar con ella y wow, con lo que me dejó. Ella me dijo cuando yo tenía 25 años que ella admiraba mucho precisamente mi valentía, que decía, es que tienes mucha valentía de haberte armado de valor, de haberte ido tan lejos. Nadie te está diciendo cómo hacer las cosas, nadie te está dando esa guía, nadie te está, pero sin embargo tú estás con tu propia intuición y con tus propios huevos. No me dijo huevos, obviamente, pero me dijo así, con ese mismo tesón personal estás siguiendo tu propio camino. Entonces fue muy bonito escucharlo de parte de ella, lo cual honro el día de hoy de haber escuchado. Y me puso mucho en comprensión en ese momento que estaba tomando la decisión correcta, a pesar de que en muchos otros espacios, antes de que ella llegara a ese grado de entendimiento de mi persona, yo me sentí muy juzgada, me sentí muy por cosas personales que no estoy segura todavía de abrir en este podcast porque esto abarca la vida personal de otra persona que no tengo, no es una cuestión que esté a lo mejor pensando, pero sin embargo hubieron cuestiones ahí en mi historia que se malinterpretaron quizás de muchas formas. Entonces yo simplemente en ese momento a lo mejor estaba tan emocionada de hacer mi vida, de tomar esas decisiones trascendentales que iban a formar mi vida, en donde no puse atención a eso y me enfoqué en lo que era en el momento. Y esto es hermoso porque a menudo es muy difícil callar esas voces externas y entender el, el
que el que tienes que enfocarte en lo que tienes que hacer en ese momento sin importar la voz externa que juzgue o no juzgue o que lo que sea, inclusive hasta que aplauda, porque también muchas veces no es bueno que saquemos esta clase de cosas desde el ego. Es muy bonito cuando sacamos los huevos desde el alma, desde el corazón, cuando los huevos no vienen de un ego gordo y vienen genuinamente de un corazón valiente. Yo creo que es una diferencia abismal en el cómo direccionamos las cosas y las razones por las cuales hacemos las cosas. Y sin embargo, el entendernos que somos capaces de hacer cosas difíciles. Yo creo que esto es algo que todos merecemos crecer pensando. Yo a Emma constantemente, por alguna razón, Emma, mi hija, cambiando un poco el giro de la conversación y sin embargo manteniéndonos lo más posible en la conversación. Mi hija Emma ella tiene problemas de retraso de habla. Ella tiene 10 años. Yo estas cosas nunca las compartí al 100% en social media porque era algo que como madre me quebraba, como yo no te pueda explicar. Eh, de verdad que los primeros 6 años de mi hija, o sea, Emma habló hasta que tenía 6 años. Genuinamente la pasamos muy mal, tuvo muchísimas assessments de chequeos de qué era lo que estaba ocurriendo con ella, porque era que la niña no habla. Es una de las razones, si no es que más bien es la razón principal por la cual mi hija no habla español. Se ha desarrollado en países en donde el idioma primario es inglés, entonces es una de las razones por las cuales mucha gente me ha dicho, es que ¿por qué no la enseñas? Bueno, les dije que no quería mutar el tema, pero bueno, eh, ha sido muy complejo para mí como mamá el, el, el revirar siempre constantemente a Emma cuando se siente con esta clase de limitaciones personales que nadie le ha puesto. Y una cosa que me gustó, me hizo sentir una mamá cool, honestamente, fue el venir a traerle esto a colación cuando ya empezó a tener uso de verbal, vocal, de poder comunicarse con ella, de poder negociar, que fue una cosa que yo por mucho tiempo como madre no tuve, o sea, nunca tuve literalmente la posibilidad vocal, verbal, de negociar cosas con ella, de negociarle las verduritas, de negociarle la actividad, la salidita, el playdate. O sea, nunca tuve la oportunidad porque precisamente como era una niña que tenía tan reducida su capacidad de comprensión del habla, era muy difícil comunicarse con ella. Entonces, por muchos años esa fue la dinámica en donde estábamos en terapias, bla, 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 bla. Entonces, bueno, ahora que el día de hoy, gracias a Dios, la maternidad me ha regalado y le ha regalado a ella también en su misma educación la posibilidad de que podamos ahora hacer intercambio vocal, verbal de cosas. Constantemente le recuerdo yo a Emma que ella está hecha para hacer cosas difíciles. Le recuerdo constantemente que ella está hecha para romper esos vicios mentales de limitación, en donde ella misma dice, es que no voy a poder hacer esto, mamá, es que no, es que esto es muy difícil, es que cómo voy a hacer lo otro, mamá, pero es que me estás pidiendo algo que es casi casi imposible. Y yo, no, Emma, cómo no. Y constantemente he estado metiendo en mi vocabulario diario algo que hubiera amado escuchar. Y ojo, el que no lo haya escuchado cuando era hija no significa que yo esté recriminándole a mis padres. Mis padres a su misma forma, a su propia manera, me hicieron llegar esta información. No la estoy sacando tampoco porque yo sea un ser iluminado, porque no es así. Eh, a la forma que ellos pudieron darme a entender a mí que yo era capaz de hacer las cosas, me lo hicieron saber. Y es exactamente lo mismo. La única diferencia es de que quizás yo soy simplemente un ser mucho más vocal, mucho más verbal que mi mamá y mi papá. Y también obviamente me ha costado por la lejanía, por lo que sea, he trabajado estas herramientas también y sobre todo las herramientas de estar en constante trabajo interno y por alguna razón también a mí vocalizando, verbalizando las cosas, yo arreglo mi mundo interno. Entonces para mí ha sido como ese trabajo hermoso en el que de pronto esto empezó a fluir el cómo el hacer las cosas
que piensas que son difíciles para ti hacerlas, realmente tú estás hecho para hacer esas cosas. Yo, por ejemplo, remontándome un poco cuando iniciamos este mundillo de ser expatriados, a menudo había gente de la familia que también me decía, ay, pero qué hueva que andas cargando tus cajas y andas haciendo esto, que no te da hueva, qué difícil estar empezando siempre en un lugar distinto cada vez y que estar quitando casa y poner casa y mira que... Entonces, la cuestión aquí fuera el callar esa clase de voces que me hicieran sentir que lo que yo estaba haciendo y que de alguna forma, conforme más me estaba exponiendo a la acción, se iba convirtiendo curiosamente en alguna habilidad que mucha gente pensaba que era muy difícil y para mí ahora el día de hoy es una segunda naturaleza, que es el estar literalmente levantando casa y poniendo casa y levantando casa y poniendo casa. ¿Por qué? Pues porque así es la vida de las personas que trabajan en transnacionales y cuando están en paquetes de trabajador internacional, que es el caso de mi marido. Entonces, el haber estado a lo mejor expuesta a eso el día de hoy lo veo como una habilidad que si en un momento dado yo hubiera puesto atención a esos comentarios en donde en realidad, claro que es difícil, o por cierto, acá entre nos, por supuesto que es una hueva, por supuesto que es difícil, por supuesto que es súper complejo el estar quitando y de hecho, mientras más grande te haces emocionalmente, o sea, quizás no el trabajo mental, cabe remarcar, ahí es donde se convierte en la segunda naturaleza, porque ya entiendes los pasos y los tienes muy trabajados, pero el trabajo en sí, el físico, ese sí no te lo puedes zafar y obviamente es una hueva. Lo que te hace fácil, en mi caso, por ejemplo, es que ya tengo como mi grado de organización en donde ya, y no vivo como en tres cajas, tengo que decir, o sea, la verdad es de que no vivimos en un container medianito, o sea, la verdad no es un container tan chiquito, tenemos absolutamente todo lo que cualquier casa tiene y sin embargo tengo un proceso de organización en donde ya me es natural el entrar y salir de un país. Y entre ello también hablo obviamente toda la cuestión de papelería, licencias, de las residencias, bla, bla, bla. O sea, todas esas cosas. Obvio es una hueva hacerlo, por supuesto que lo es. Pero si yo viviera mi vida pensando que es difícil, que es una hueva, que es esto, lo otro, pues creo que no podría venir yo aquí poder sentarme contigo a contarte esto como una experiencia. A lo mejor vendría a decirlo como un sueño o como un anhelo, decir, cómo me encantaría poder vivir en tal país o en tal otra cosa, pero no sé cómo llegar a esas cosas y sin embargo, gracias a haber callado esas voces que me han estado bombardeando externamente y el haberme puesto en conexión con lo que mi corazón realmente quiere, pude ponerme en conexión completamente directa con la fortaleza que ha sido ese músculo que me ha hecho poder hacer las cosas difíciles de una manera mucho más fácil. Y este espacio que estamos ahorita tocando aquí, quiero dedicárselo a todas mis amigas expatriadas que han hecho, no, o sea, yo no les sé explicar todas las cosas que se pueden llegar a carecer cuando estás viviendo esta clase de vida. Yo creo que pasé hace muchísimos años, gracias a Dios, por ese espacio de anhelar una vida normal, porque sí que es una vida un poco anormal el vivir así. O sea, no, bueno, a menos para mí, no. Ya les había dicho, soy primera generación, no tengo no tengo más familia, honestamente, que haya vivido o experimentado las cosas que me ha tocado experimentar. Yo creo que apenas a lo mejor la generación de ahorita, lo que es, por ejemplo, el hermano de mi esposo y su familia, mi hermano y mi hermana también, pero hasta nuestra generación es que esto empezó y de hecho nosotros, mi esposo y yo, fuimos los que algunos años antes lo hicimos. Entonces, pues nada, cuando estábamos listos nosotros, desgraciadamente nuestro entorno no estaba en la misma sintonía que nosotros y nos tocó sí vivirlo solos, la verdad, vale decirlo. Ahora, no lo estoy diciendo como una víctima, al contrario, lo estoy diciendo como, bueno, nos tocó así, punto, así, es simple, o sea, no tiene que ser una victimización el que te toque experimentar A, B, C o D difícil de una manera solitaria. Al contrario, tiene que ver a lo mejor con la mera confianza que el universo te está poniendo, Diosito, el universo, las estrellas, los planetas están confiando en que tú puedes hacer esa cosa difícil solo o bueno, con el entorno que tengas a tu favor en ese momento de vida.
Les estoy contando de mis amigas y soy especialista de salirme del tema. Pero bueno, tantas dificultades que yo veo. Por ejemplo, el ser mamá, que no tienes familia cerca, ser mamá expatriada. Dios de mi vida, es una cosa tan dura. No les puedo explicar. Yo creo que es algo muy semejante a ser mamá soltera de muchos momentos. Y estás casada a lo mejor y sin embargo el ritmo de trabajo demanda un nivel de soledad equiparable a lo que por lo mejor una madre soltera pudiese experimentar. Pero aquí lo que lo hace un poco más complejo es que lo estás haciendo en un entorno en donde tú no perteneces a esa cultura, en donde tienes que acoplarte a esa cultura. Y conozco a tantas mujeres en mi momento cuando recién empecé este caminar. Afortunadamente, si bien a lo mejor no tenía yo familia de la cual ver, como tomar como un ejemplo y que me hiciera saber que era posible hacerlo, em, conocí a muchas mujeres que han sido una base fundamental para mí. Me llevo algo de ellas. Quiero que sepan, de verdad, llevo un montón de cada una de esas mujeres que fungieron como una imagen que vino a enseñarme algo a mí, de algo que era posible hacerse en medio de tanta dificultad. Y sobre todo cuando me convierto en madre, porque me toca vivir mi embarazo sola, me toca el no tener un baby shower con familia, ni con amistades, ni con nada, o sea, nada, literal. Me toca experimentar cosas que ya iban fuera de lo que a lo mejor en mi entorno donde yo vengo era la norma. Entonces ahí es en donde me toca como que empezar a crecer en formas distintas. Me toca, desgraciadamente, fue como un punto a lo mejor en ese momento emocionalmente difícil en donde yo tenía que decirle adiós a lo que yo había dejado detrás y decirle hola a lo que venía, como tenía que venir, así de simple. Y el día de hoy lo veo y digo yo, wow, qué cool, lo pasé y fue difícil y sin embargo lo pude atravesar. Dentro de esto también puedo poner, por ejemplo, el haber parido en un país lejano. A mí me toca tener a mi hija aquí en Australia. Desgraciadamente, por cuestiones de cómo funcionan las visas, creo que ahora ya se relajó un poco, pero no estoy muy segura y se las debo porque Australia es complejo con esta clase de cosas. Y el visado de mi mamá, que en mi mundo, como mujer y mujer vas a entenderlo, era la visa primaria que tenía que salir y fue la última que salió cuando se metieron las visas para mis suegros y para mi papá y mi mamá. Y la última visa que salió fue la de mi mamá. Entonces, para mí fue tan doloroso porque me tocó parir sin tener a mi mamá y era un sueño de mujer el poder tener a mi mamá al lado, bueno, no al lado, pero tenerla, ¿saben? Como que el tener ese apoyo. Sé que como mujer no lo tengo que explicar demasiado. Si eres mujer, eres mamá, has tenido hijos fuera del país o de pronto simplemente el apoyo que estamos acostumbrados a lo mejor culturalmente a recibir en esta clase de eventos se ve comprometido de alguna forma o reducido. Fue algo lo que me pasó a mí y sin embargo, bueno, lo tomo como me lo mandó Diosito y les voy a decir algo, bendito sea Dios, pasó y pasó bien. Entonces esto me hace estar en contacto nuevamente con cómo he sido capaz de sortear cosas que para mí en mi entorno han sido difíciles, en mi mundo, en mi universo personal. También remembrando hace 5 años cuando me toca pasar por una cirugía de cáncer, nuevamente. Y si se fijan, como que el grado de dificultad de pronto iba aumentando. Espero en Dios, ya ahora ya no, pero así es como se han mandado las cosas. Y nuevamente en otro país que era, en este caso, me toca tener este problema en Oman. Y nada, suceden las cosas como tienen que suceder. Dios no mandó, el universo no ha parado de mandarme ayuda a pesar de la dificultad del momento. Y eso es lo creo que ha sido las herramientas que me han permitido precisamente hacer algo difícil fácil. Muchas personas te pueden llegar a decir, y quiero decir esto porque me parece súper importante, que es muy trillado que te digan si has atravesado alguna clase de cáncer, de la que sea, que te dicen, es que eres una guerrera. No, no soy una guerrera, no me quedaba de otra, así de simple. Y no, no soy una guerrera. Me metí cagada de miedo a esa cirugía.
no sabía que iba a venir. El día de hoy, a pesar de que no ha sido a lo mejor un cáncer convencional, a lo que estamos acostumbrados a verlo como un cáncer, sigo atravesando cosas que han venido como consecuencia de eso. Y no lo hago por ser una guerrera, lo hago porque no te queda de otra, porque tienes que hacer las cosas. Cuando se ponen esas dificultades y las tienes que hacer, te das cuenta que claro que estás hecho para hacer cosas difíciles. Y eso no es que digas tú, ay, es que es un mártir o una... No tenemos que victimizar la dificultad. El que atravieses una dificultad no tiene que ser visto como una victimización, tiene que ser visto como parte normal de la vida. Y si aprendiéramos a normalizar que somos personas que estamos hechas para atravesar dificultades, creo que nos sería mucho más fácil atravesar dificultades porque ya no tendríamos que estar atravesando por ese proceso tan largo de victimización. Claro que va a haber en el proceso de dificultad, por supuesto que va a existir un momento de que te vas a quebrar, que vas a llorar, que vas a entender tu vulnerabilidad, que te va a poner en jaque con tus vulnerabilidades, con tus inseguridades. Y ahí es precisamente en el punto en donde va a entrar la luz de tus inseguridades, a ponerse en función, y sí, estoy tronando los dedos, se va a poner en función a ayudarte a trabajar lo que tienes que hacer. Pero aquí es en donde remonto a esto que les comento con Emma, porque yo he estado usando mucho esto ahorita con ella, ha sido un recurso que he estado trabajando demasiado. Se lo pregunto constantemente y siento cuando mamás van a entender cuando le hablamos a nuestros hijos y de pronto ponen esa mirada en donde ya están, su cabeza está en Roblox y que, por cierto, ya quitamos Roblox en este hogar, por Dios, pero bueno, tema para otro podcast. Pero sí, o sea, su cabeza está en el nada, o sea, en la nada total y dices tu mierda, o sea, quiero asegurarme que me está entendiendo. Entonces es donde yo hago ese recurso de, ¿qué te acabo de decir? Que entonces la hago que constantemente ella recurra a pensar y a decirse a sí misma, estoy hecha para hacer cosas difíciles. No es que la dificultad sea ese paro de ya no va a poder subir esta pendiente, es que ya no se puede, es que es demasiado alto, esto ya no va a poder jamás. No, es encuentra la chingada forma de subir esa dificultad y hazlo. Y chécate alrededor de ti qué elementos tienes para ayudarte a hacerlo. Y toma conciencia que de ahí es donde van a ser tus seguridades del momento para poder subir a esa dificultad. Y eventualmente, cuando menos lo pienses, vas a estar del otro lado. Pero si vivimos la vida constantemente pensando que no podemos hacer cosas difíciles, se nos va a ir la vida. Creo que yo no podría hablarte con esta clase de experiencias que a mis 38 años han sido de las dificultades quizás. Cada una, si se fijan, ha ido conforme a la edad del momento, han ido subiendo de nivel. Espero ya no, por el amor de Dios. Estaba platicando con una amiga y me dice, yo creo que eres la favorita del Señor. Le digo, mira, pues ya no quiero ser la soldado favorito porque sí me ha estado lloviendo un poquito sobre mojado. Ahorita estoy bien, quiero trabajar mucho en esa estabilidad, quiero trabajar mucho en mi sistema nervioso y estas cosas obviamente te sacan de tu sistema, de una balance de trabajo en tu sistema nervioso central. Entonces, ahorita sí quisiera permanecer en esto, pero sin embargo si hay algo rescatable de esto, ya entrando nuevamente a hablar en serio, es eso. ¿Qué pasaría si eres capaz de callar esas voces? Muchas veces esa voz puede ser interna, muchísimas veces va a ser una voz externa que te va a decir que A, B, C o D es completamente difícil o imposible de lograr. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si realmente tu voz interna constantemente te estuviera diciendo a huevo si puedo? A huevo, por supuesto que puedo. Estoy hecho o hecha para sobrepasar esta dificultad, esta soledad o esto, lo que sea, la adversidad que sea que llegue y te bombardee, si ya estás tú programado o programada para sentirte que eres capaz de hacer cosas difíciles, yo creo que viviríamos mucho más historias de personas que no se quedan con las ganas, con personas que dan esos testimonios y esas personas que enriquecen genuinamente el contenido que estamos ahora recibiendo, que cada vez es más y más el bombarderío que estamos recibiendo en social media. A mí sí me impacta un poco. De hecho, voy a hacer aquí, ya me voy a salir un poco del tema porque les quiero decir otra cosa,
pero he hecho varios cursos sobre esta cuestión de social media y sí me molesta un poco cuando ahorita ya está tan viral la idea de que cualquiera puede hablar de lo que sea. Y, y te preguntas, bueno, yo estoy haciéndolo a la final del día, sí, pero yo estudié para hacer estas cosas y esa es una gran diferencia. Y aparte, no estoy hablando de lo que sea, yo sí estoy hablando ya en base a conocimiento y testimonio. Yo no estoy haciendo esto para ganarme un viaje a Tailandia. Obviamente si me lo gano, qué chingón, pero bueno, no necesito, gracias a Dios, el vender palabras, yo lo diría calorías gratis, o sea, no tendría que vender palabras vacías que no están impregnadas de un testimonio. Em, no me gusta eso, honestamente, de que a la gente se le pone ahorita mucho esa de, es como el nuevo, sácate la lotería. ¿Y por qué digo esto? Voy a decirles algo. El viernes, ahorita estoy grabándoles en martes, aquí en Australia, debe ser lunes allá en el continente americano, que es en donde están la mayoría de mis seguidores. Em, Estaba viendo un live que hizo un muchacho que se dedicaba a hacer parodias en TikTok. Entonces yo lo seguía a él. Bueno, no es tan muchacho, yo creo que debe estar como de mi edad o algo así, porque ya no somos tan muchachos. Entonces es muy gracioso el tipo. Y yo lo seguía por esa razón. Entonces vi que estaba haciendo un live y me interesó. Me puse simplemente a verlo y me impresionó lo siguiente, la serie de cosas que les voy a decir. El hombre estaba hablando de que yo no sabía, por cierto, la cantidad de seguidores que tiene, pero ahorita se los voy a ir contando. Él estaba contando que le estaban preguntando que qué hacía con su dinero, con el dinero que estaba ganando a través de social media. Y él dijo, bueno, ahorita yo no tengo casi dinero porque pues nada, no he sido una persona inteligente a la hora de administrar mi dinero. Sí que he tenido muy buenas campañas, pero la verdad he sido bastante irresponsable. He hecho viajes que no valían la pena el gasto extremo que estaba haciendo, no por el viaje en sí, sino por las condiciones en las que estaba pagando el viaje. No vi que a lo mejor este dinero iba quizás simplemente en algún punto dejar de caer. Entonces no he sido una persona responsable en eso. Entonces de pronto le decían, ¿por qué ya no subes más contenido? El hombre la verdad sí se veía como con ese semblante medio depresivo. Entonces es que ya no me siento con ganas de hacer esta clase de contenido y ya punto. Como que de ahí no lo sacaron. Y de punto siguiente ahí él estaba utilizando un micrófono muy cool, que se escuchaba muy bonito la calidad de la voz, se le escuchaba muy bien, la verdad. Entonces le decían, oye, ¿por qué no haces un podcast? Y aquí es la parte más triste. Y dice, es que, ¿de qué les voy a hablar? Y yo dije, mierda, no tiene sustancia en la cabeza. O sea, ¿por qué? Le decía, ¿de qué voy a hablar? No tengo nada de qué hablar. Yo no tengo ningún tema de que sacar tema de conversación. Y dije, mierda, no puede ser. Estamos hablando de un hombre más o menos pegado a los 40 años y ahí fue donde dije yo, ok, ¿cuántos seguidores tiene? Porque él habló, dijo, no sé qué hacer con mi base de seguidores. Y cuando dijo esta palabra, a mí me resonó y dije yo, no puede ser. Problemas de este siglo. Y me meto a su perfil y veo que tiene 21 millones de seguidores en TikTok y yo no puedo creerlo. Se me va el corazón de decirles estas cosas y me puede muchísimo que personas que no tienen nada que decir y que aceptan que no tienen nada que decir y luego de ahí, perdón, voy a terminar ese live porque en verdad el live termina peor, se pone peor la conversación con él. De pronto dicen, bueno, ya no sé qué voy a hacer, yo creo que voy a pasar a jugar, voy a hacer un live streaming y como que cambió los settings, yo no sabía que eso se podía hacer, pero bueno, cambió los settings y se puso a hacer su live streaming de juego y dijo, bueno, a los que no les guste, suck my balls. Y dije yo, mierda, ¿por qué, señor de mi vida? ¿Por qué? Hay tantas personas, y ahorita es triste decir a esa edad, pero desgraciadamente poner al micrófono en donde no hay consistencia, donde no hay sustancia. Me encanta usar la palabra sustancia. Ahorita creo que está un poco de moda la palabra sustancia, pero yo la puedo linkear completamente con lo que hay en la cabeza de las personas. Y ver que hay esa capacidad de abarcar y todo en donde no hay sustancia a mí me duele mucho. A lo mejor en él particularmente porque es viejo, a lo mejor por hasta por simplemente por ser más viejo podría decir un par de cosas más rescatables, más de lo que dijo que era a lo mejor que reconocía su irresponsabilidad. Pero por ejemplo, remontándonos ahorita en donde vemos tanta gente tan joven que está hablando ya básicamente de lo que sea, me parece difícil entender que ahorita estamos en esta clase de mundo en donde desgraciadamente
sí se está dejando el testimonio del viejito. Se está dejando un poquito rezagado, en donde dices tú, oye, a ver, en mis tiempos, yo crecí en los tiempos en donde decía, el que no oye consejo no llega viejito. Y yo amaba eso, no saben cuánto, porque yo creo que aproveché a la mayor de mis capacidades a mis abuelos lo más que pude. Y de verdad creo que, sobre todo a los de mi mamá, porque como que tenía más cercanía con los papás de mi mamá, también con los de mi papá, pero más con los de mi mamá. Y yo recuerdo haberles exprimido muchísimas cosas que genuinamente el día de hoy y en ese momento de dificultades a lo mejor que iba progresivamente experimentando, eran parte a lo mejor hasta de la misma guía también. Yo tengo memorias de la mamá de mi mamá que no les puedo explicar el norte que me dio en medio de ciertas dificultades y digo yo, Dios, qué bonito el haber tenido una voz que a lo mejor no con las mismas palabras que yo utilizo el día de hoy, me hizo saber que era posible y que era algo que estaba completamente en mí, hacer cosas difíciles.